Bien, nos llena de gozo poder continuar, hermanos, en esta experiencia, en este peregrinaje por el viaje del pueblo adventista hacia la Nueva Jerusalén. Nosotros no podemos devolver el tiempo, pero sí podemos devolvernos en el tiempo, porque los que ya pasaron por la experiencia nos dejaron los relatos de lo que fue, ¿sí? Entonces, a través de las profecías, nosotros podemos devolvernos en el tiempo a través del cumplimiento profético de los anuncios que el Señor está mostrando. Vamos a ir a Mateo 25, que es el texto que nos convoca en esta mañana. Y quisiéramos, hermanos, en su Biblia, por favor, ubíquese Mateo 25. Estos eventos que están profetizados aquí, nosotros normalmente usamos eh, decimos la parábola, ¿sí? La parábola de las 10 vírgenes. Pero el Señor está describiendo en esta sección del sermón profético eventos que tendrían lugar entre la primera y la segunda venida. O sea, Mateo 25 hace parte del sermón profético donde el Señor está anunciando señales y eventos que se desarrollarían en el desarrollo del plan de la redención. Por eso Mateo 24 y 25 forman un bloque completo de revelación preciosa y del más alto valor espiritual para el remanente, sobre todo para nosotros hoy. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, hermanos queridos, tenemos esta parte de Mateo 25. Yo quería de pronto, hermanos, hacerles una relación entre Mateo 24 y Mateo 25. Mire, Mateo 24 comienza con la primera venida, ¿sí? La primera venida y termina con la segunda venida, en el sentido de Mateo 24, 30, 31 y 32, ¿sí? Ahí termina en cierta manera los eventos, ¿sí? El 31. ¿Ya? Porque el 32 ya está hablando de lecciones especiales para el remanente. Vaya anotando, por favor, ahí en su Biblia esto, ¿sí? O sea, todo lo que hay del versículo 32 hasta el versículo 51 son orientaciones especiales conectadas con la segunda venida, previo a la segunda venida, como el Señor quería que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Estuviéramos pendientes del evento de la segunda venida. Entonces, el capítulo 1 comienza con la primera venida y estos eventos, ¿sí? Y describe la segunda venida hasta el versículo 31, ¿ya? Del 32 hasta el 51 son orientaciones especiales para el pueblo de Dios conectados con la segunda venida. ¿Cómo quería Él que viviéramos? ¿Listo? Entonces, noten, Mateo 25, hermanos, estos eventos descritos en Mateo 25, aquí está el Señor describiendo eventos conectados entre 1844 y, y la tercera venida. Ojalá usted pueda discriminar esto bien con detalle. ¿Listo, hermanos? Lo pueda discriminar con detalle, ¿sí? Mateo 25 Mateo 25 comienza con la venida de Él, en cierta manera, al lugar santísimo, que es lo que vamos a ver el cumplimiento profético de la parábola en esta hora, ¿sí? Y termina con la tercera venida, capítulo 25. Alguien, voy aquí a leerlo, pues, ¿sí? Mateo 25, el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31 está hablando de la tercera venida, después del milenio. El verso, ¿y cómo lo sabemos? Ya creo que lo hemos repasado en los estudios que hemos hecho, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, dice la palabra del Señor, por ejemplo, entonces, voy a leer el 41. Entonces les dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el acusador y sus mensajeros. ¿Cata?
Entonces, Mateo 25, 31 al 46 está hablando de lo que sucederá en la tercera venida. ¿Cuándo es el lago de fuego? ¿En la segunda venida o en la tercera venida? ¿Mm? La tercera venida. Exactamente. Y ahora dice el versículo 46, entonces irán estos al cortamiento eterno, ¿ya? Y los justos a la vida eterna. ¿En dónde? En la tierra nueva. Entonces noten que esto está conectado aquí en esta parte importante ahora. Entonces noten en la estructura del sermón profético. Por eso es importante que ustedes nos ubiquemos en la visión, ¿sí? Entonces Mateo 25 está hablando de una venida. Las vírgenes salen a recibirlo porque el novio viene ¿a dónde? El novio viene a la boda. Entonces aquí está hablando de una venida. Y esta venida, hermanos, de él a la boda, tuvo su cumplimiento profético perfecto en, en 1844, exactamente el 22 de octubre, como estaba escrito en Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, como estaba revelado en varias profecías conectadas con este magno evento, la venida de él al lugar santísimo. ¿Estamos? Por eso alguna vez yo les mencionaba aquí que en el sermón profético está la primera venida, ¿sí? Porque él está implícita, la primera venida está implícita allí. Él está en el Monte de los Olivos porque vino. Ahí está la primera avenida, Mateo 25:1, ¿ya? Estaban en la primera avenida. La avenida del lugar santísimo está aquí en Mateo 25, de una manera especial. Mateo 25 del 1 al 13, ¿ya? La segunda avenida ya lo hemos detallado, ¿verdad? ¿Dónde está? En el verso 14, la segunda avenida, Mateo 24:14, Mateo 24:27 y Mateo 24:30 y 31, la segunda avenida. Y la tercera venida en Mateo 25:31. Es importante, ¿ya? Que nosotros nos conectemos con lo que Dios nos está mostrando, porque para poder entender estas cosas necesitamos esto, ¿listo? Al final vayan haciendo las preguntas y al final entonces podemos nosotros avanzar, ¿listo? Echamos mano en esta hora del tema que vamos a abordar, es el clamor de media que el cumplimiento profético perfecto de el clamor de medianoche. Yo quiero discriminar entre el cumplimiento profético perfecto y cumplimientos proféticos, ¿ya? Por ejemplo, han habido muchos terremotos, pero ¿cuál es el terremoto que cumple, en el cual tuvo su cumplimiento profético perfecto? Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12. El de Lisboa. El terremoto de Lisboa. O sea, noten que ahí hubo un cumplimiento profético perfecto, porque es el evento que apuntaba, hacia el cual apuntaba la profecía. Han habido muchas caídas de estrellas y las seguirán habiendo. Pero ¿cuál fue la caída de estrellas en la que tuvo un cumplimiento profético perfecto? Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12. Bueno, 1833. Sí. Entonces lo que estamos mirando aquí es que en cierta manera lo que va a suceder ahora y lo que estamos mirando, hermanos, sí, va a ser parecido lo que viene en el futuro, pero es el desenlace de lo que ya está sucediendo. O sea, el clamor de medianoche tuvo su cumplimiento profético perfecto en el verano de 1844. ¿Sí? Por eso tenemos el cumplimiento profético perfecto de la parábola, ¿sí? Hay una aplicación universal de la parábola y eso tiene una lección para la iglesia en todos los tiempos. Pero aquí cuando el Señor dice aquí, vamos a leer Mateo 25:1, entonces el reino del cielo será. O sea, está describiendo eventos que estarían sucediendo durante ¿cuál reino, hermanos? ¿El reino de la gloria o el reino de la gracia? ¿Durante qué reino se estarían llevando a cabo los eventos descritos en la parábola?
Entonces el reino del cielo, ¿cuál reino? ¿El reino de la gloria o el reino de la gracia? De la gracia. Exactamente, porque de todos modos todavía el Señor aquí no ha venido. Todavía está hablando en el reino de la gracia. Y es importante que usted discrimine entre el reino de la gloria, que lo describe Mateo 25:31. Ahí lo dice, mire, cuando el Hijo venga en su gloria, ¿qué es lo que viene en el capítulo, verso Mateo 25:31? ¿El reino de de la gracia o el reino de la gloria? De la gloria. Exactamente. Entonces, tiene que discriminar entre el reino, los eventos que sucederían durante el tiempo del reino de la gracia y durante el tiempo del reino de la gloria. ¿Ya? Ahora, estos eventos, entonces voy a leer Mateo 25:31. Entonces, el reino de sí, estamos hablando en el reino de la gracia, será como 10 doncellas que tomaron sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al novio. Entonces, está describiendo eventos que tendrían su lugar antes de la segunda venida. Y es allí donde nosotros necesitamos ubicarnos, hermanos, de una manera especial, ¿verdad? En esta parte, porque dice, entonces, ya usted tiene que ubicarse ahí de una manera especial en esta sección. ¿Estamos? ¿Ya? Porque esa conexión, entonces, yo lo he dicho, ¿verdad? Está haciendo una conexión. La palabra entonces está haciendo una conexión entre lo que venía diciendo y lo que sigue a continuación. O sea, está conectando Mateo 24 con Mateo 25. Esa palabra entonces es un conector, ¿sí? Y es importante que usted lo mire como el Señor lo dejó, ¿verdad? Ahora, entonces aquí en esta parábola yo lo he estado enseñando así, hermano, porque lo he entendido. Mire cómo lo he entendido y lo comparto como lo he entendido. Si yo mando, vamos a ver, entonces el reino de los cielos será ahora en el tiempo de Jesús o en el tiempo de usted. Porque la mente, ¿para dónde manda el evento, hermanos? ¿Para dónde manda la mente los eventos descritos en la parábola? Al futuro. Para el futuro. Pero entonces, cuando usted empieza a tirarle mente de que han sucedido casi 2000 años cuando se predicó el sermón del Monte de los Olivos, hace casi 2000 años, entonces usted debe preguntarse, entonces el reino de los cielos está haciendo o va a ser. Este evento se cumplió, se está cumpliendo, se va a cumplir. ¿Estamos? Porque ya han pasado muchas cosas de las cuales muchos de nosotros desconocemos. ¿Ves? Entonces el reino de los cielos será. Ahora dice más, 10 doncellas salen a recibir al novio. Aquí está entonces los primeros, lo que llamamos aquí, ¿cómo es? El tiempo de la salida. Márquele ahí, por favor. Está describiendo el tiempo de la salida de las vírgenes. Márquelo en su Biblia. Verso 2, 3, 4. Ese es el tiempo de la salida de las doncellas a recibir ¿a quién? Al novio. Y es importante hasta preguntarle al hermano, el novio, esta es una figura que está usando el Señor, una parábola, es una comparación. En esta comparación, ¿cómo está representada la iglesia? ¿Con la novia o con el cortejo? ¿Cómo es el asunto? Porque aquí tenemos que ir atando cabos de una, hermanos. Dios nos está dando luz, ¿sí? El cortejo, la iglesia está representada en esta figura con el cortejo, con el cortejo. ¿Qué es la iglesia? El cortejo está compuesta por insensatos y prudentes, trigo y cizaña. Entonces la iglesia es el cortejo. Ah, que la novia también es virgen, sí, pero las 10 vírgenes es el cortejo y él no se va a casar con las 10 vírgenes. Se va a casar con qué? Pam. Todo esto lo ubica usted de una. Entonces está allí el tiempo de la salida. Ahora el verso 5 dice el tiempo de la tardanza. Hay una tardanza, que es lo que está describiendo el libro del Gran Movimiento Adventista, implícita allí, que iba a haber una tardanza conectada con la segunda venida del Señor. Verso 5, el tiempo de la tardanza, todas cabecean y se duermen. Ya eso lo estudiamos ayer y antes de ayer. Ahora el verso 6.
Ahí viene el tiempo de la segunda salida. He aquí viene el novio, salid a recibirle. Este es el tiempo de la segunda salida. Y en esta segunda salida hay un zarandeo en el cortejo, porque las prudentes salen a recibir al novio y dan el clamor de medianoche, que es donde vamos a estudiar hoy, ¿sí? El clamor de medianoche. Y las insensatas salen del cortejo a buscar aceite. Las insensatas salen y hay una separación ahí hay una separación que hace el Señor en esta crisis de los prudentes y de los insensatos, ¿sí? Y por lo tanto aquí no está hablando de la segunda venida como tal, porque esta separación sucede antes de la que, hermanos, esta separación sucede antes de la segunda venida, ¿ya? Cuando Él venga, todos los casos estarán ¿qué? Cuando Él venga, todos los casos estarán decididos. Por lo tanto, aquí está hablando de un evento separador en el cortejo que profesa creer en su segunda venida. Y esto sucedió en el verano de 1844. Las iglesias protestantes rechazan el mensaje del primer ángel, que es el mensaje de la primera salida, y se vuelven Babilonia. Se vuelven Babilonia. ¿Estamos? Ahora viene ese tema que ahora divide el cortejo. Y estas mujeres ahora se vuelven mujeres contaminantes. Mujeres pierden la pureza, ¿verdad? ¿Sí? Estén pendientes de los micrófonos, por favor, hermanos. Pierden la pureza. ¿Quiénes perdieron la pureza? Las mujeres que rechazaron el mensaje del primer ángel. ¿Ya? ¿Listo, hermanos? Entonces pierden la pureza y ahora en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 14:5 lo menciona también. Estas son vírgenes prudentes, menciona el cortejo que está en Mateo 25. Apocalipsis 14:4 dice lo siguiente. Hay una ampliación aquí, hermanos, de Mateo y dice Apocalipsis, son vírgenes prudentes, voy a agregarle allí para que usted se ubique. ¿De qué está hablando Apocalipsis 14? Apocalipsis 14 está hablando del cortejo que siguió, que estuvo preparado y que entró con el cordero a la boda. Entonces dice Apocalipsis 14, dice el versículo 4, estos son los que nunca se mancharon con mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las insensatas que quedaron atrás. Las mujeres son las iglesias apóstatas protestantes que rechazaron los mensajes del primer y del segundo ángel en 1844 y se constituyeron en Babilonia. Por eso dice el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. ¿De dónde salieron los pioneros, hermanos? ¿De dónde sale la iglesia adventista? Bueno, la iglesia adventista sale de Babilonia. ¿Estamos? De Babilonia. Es interesante esto, hermanos. Nosotros salimos de Babilonia, por eso es que nosotros no somos Babilonia. Que esto se llenó de babilonios en el fin del tiempo es diferente. Así como Colombia se llenó de venezolanos en este tiempo, ¿verdad? Pero Colombia no se llama Venezuela. El hecho de que Colombia esté llena de venezolanos no significa que Colombia es Venezuela. ¿Ya? El hecho de que la iglesia se haya, hermano, el hecho de que la iglesia se haya llenado de babilonios en el fin del tiempo, no significa que la iglesia es Babilonia. No, hermanito, al final, por favor, anoten las preguntas, por favor, y apaguen los micrófonos, ¿sí? ¿Listo? Estamos aquí, entonces ahora hacemos las preguntas. Le agradezco, hermanito, ¿listo? Entonces dice, estos son vírgenes prudentes que no se contaminaron con mujeres. Estas mujeres son las que quedaron allá. El Señor les cerró la puerta. ¿Ya? Y ahora, pues son vírgenes prudentes, son vírgenes prudentes. Estoy haciendo una aplicación de Apocalipsis 14:4. Estos que siguen al Cordero. Amén. Lo siguen por la fe. Lo siguen por la fe en la obra que está haciendo en el lugar santísimo. Lo seguimos por la fe
a donde no lo siguieron las vírgenes insensatas porque se les acabó, ¿qué cosa, hermanos? El aceite, ¿listo? Entonces, ahora estamos aquí en el clamor de medianoche, ¿ya? Entonces, el clamor de medianoche ahora nos introduce, dice, y a medianoche soy un clamor y aquí viene el novio, salida a recibirle, y estas prudentes entran con él, ¿a dónde, hermanos? Entran con él a la boda. Mateo 25, versículo 10, ¿sí? Entran con él a la boda y se cerró la puerta. La puerta. Este texto del verso 10 nos lleva a dos eventos trascendentales que sucederían antes de la segunda venida. El primer evento que se relaciona con Mateo 25, 10 es: el Señor cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo. Apocalipsis 3, 7 y 8. Estamos hablando aquí, hermanos, en el tiempo de la segunda vigilia. Usted puede ver aquí los que tienen el diagrama de las vigilias, se pueden ubicar una vez más para que esto cada vez más se pueda comprender mejor. ¿Listo? Aquí en el tiempo del segundo ángel, mire, segunda vigilia, segundo ángel. ¿Ya? Primera vigilia, las vírgenes salen a la primera vigilia porque ellas creen que el novio llega a la primera vigilia, pero hubo una tardanza. El novio no llegó cuando ellas creían que iba a llegar. Y aquí encontramos ya el primer chasco que sucedió, ya eso lo hemos estudiado. Y entonces se da en la segunda vigilia, se da el segundo despertar. En este despertar solo están las prudentes. Y eso está allá, hermanos, en el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Usted lo puede citar allí. Al final del capítulo 23 está esto también. ¿Listo? Entonces, el clamor de medianoche es tan importante, hermanos, en nuestra experiencia hacia la Nueva Jerusalén. Y muchas veces nosotros no lo hemos entendido, ¿verdad? Lastimosamente. ¿Listo? Entonces, hermanos, miren ahora aquí. Entonces, miren que a medianoche. Aquí vamos a leer, hermanos, dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirle. El capítulo 10, estamos leyendo el capítulo 10. ¿Listo? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos hablado del tiempo de espera, ya se habló de todo esto, pero como llegamos a, dice aquí, en esta parábola de las 10 vírgenes, ahora presentaremos atención especial a esta parte que se introduce con el texto citado arriba. ¿Cuál es el texto? El clamor de medianoche. Designado por el pueblo, dice, designado por el pueblo adventista como qué, hermano, como el clamor de medianoche. Un distinguido escritor sobre este tema en un periódico, ¿cómo se llamaba el periódico, hermanos? Midcry, ¿sí? Midnight Cry, Midnight Cry. Espero que lo esté pronunciando bien. ¿Qué significa Midnight Cry? Midnight, Medianoche. medianoche. Y cry es ¿qué cosa? Cry es clamor. Entonces, ¿qué significa Midnight Cry? El clamor de medianoche. Hermano, miren cómo el Espíritu Santo llevó a los siervos de aquel tiempo que hasta el periódico en el cual se predicaba de la segunda venida, así se llamaba, Midnight Cry. Y esto es importante que usted note, este periódico es un periódico donde se está predicando de aquel tiempo de 1840, ¿eh? Y ahora dice, pero como llegamos a esta noche de demora, porque comenzamos la visión de los 2300 días en la primavera, ¿ya? En lugar del otoño, del 457. O sea, aquí están haciendo un replanteo de la interpretación, ¿se acuerda? Porque ellos comenzaron el conteo de las 2300 tardes en la primavera, pero luego se dan cuenta que el conteo de inicio, el punto de partida de las 2300 tardes era en otoño, y aquí lo describe con claridad. Llegaron al puerto, ¿verdad? No alcanzamos a llegar al puerto de destino por 6 meses. ¿Cuánto le hacían falta, hermanos? Por 6 meses. Y ahora es cuando ellos comprenden esto, ¿sí? Esto lo comprenden bien comprendido.
Y ahora entonces sigue diciendo, comenzamos con la salida del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. El decreto fue fechado primero por Ciro, renovado por Darío y completado por Artajerjes Longimano. En el séptimo año de su reinado, fue promulgado y entero efecto en otoño del año 457 antes de Cristo, conteo gregoriano. Cuando Esdras, habiendo llegado a Jerusalén, entonces fíjese que aquí hay un estudio que usted necesita hacer con tiempo. No vamos a darnos en los detalles porque aquí no vamos a meternos en los detalles. Estamos dándole un cuadro general. Pero eso está en Daniel 9:25, Esdras 7:12 al 26 y 9:9, ¿sí? Nehemías 1:3 y eso tiene su cumplimiento en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos aquí eh, ¿cómo se denomina, hermanos queridos? ¿Cómo se autodenominó? ¿Ya? El 22 de octubre. Aquí nos dice, cuando el tiempo de la visión de los 2300 años completos requería todo el año 457 antes de Cristo y todo el año, o sea, ellos al comienzo no colocaron fechas, no, o sea, dijeron el año, pero no el día ni el mes. Y ahí fue donde hubo una situación que eso se llama el primer zarandeo. Se enseñó que el período no terminaría hasta al séptimo mes de 1844. Como la observancia del 10.º día del mes séptimo parecía ser el evento que marcaba el comienzo del período, se mostró en forma concluyente que el 10.º día del séptimo mes, tiempo judío. Aquí está diciendo, ¿tiempo qué, hermano? Tenemos que entender un poco el calendario judío para el calendario bíblico, para entender esto, hermanos, ¿sí? El 22 de octubre de 1844, o sea, conteo gregoriano, terminarían los 2300 días y vendría el momento para que el santuario fuera purificado. Toda la evidencia añadida por el fin del período de los 1843 se aplicó por igual fuerza al cálculo para el otoño de 1844 y con una seguridad de que habían descubierto lo que parecía una disolución. Esto es importante lo que está sucediendo aquí, hermanos, con la iglesia. Aquí en el libro Primeros Escritos, hermanos, aquí dice claramente algo que necesitamos nosotros para qué fue lo que pasó allá. En las visiones posteriores que Dios dio a la iglesia, ¿sí? Miren lo que dice aquí, el capítulo que se llama, hermano, el mensaje del primer ángel. Primeros escritos, capítulo 54, nos lleva a ese momento especial. Y aquí dice así, vi que los hijos de Dios esperaban con gozo a su Señor, pero Dios quería probarlos. Como dije, ¿por qué se tardó? Porque Dios quería probarlos. ¿Por qué se demoró por qué se demoró Moisés en el monte Sinaí? Porque Dios quería probar al pueblo. ¿Por qué se demoró Samuel cuando el sacrificio allá con el rey Saúl? Porque Dios quería probarlo. ¿Por qué se está demorando la segunda venida, hermanos? ¿Por qué hay una tardanza relacionada con la segunda venida? Porque Dios está probando nuestro carácter. Los prudentes nunca se cansan porque tienen la paciencia de los santos. Los insensatos se cansan fácil y entonces los insensatos se ponen a hacer otras cosas. Se duermen o se ponen borrachos, violentos o glotones. ¿Sí? Pero por eso Dios usa la tardanza, hermanos, para que nosotros afloremos el carácter. Y por eso es importante aquí, mire, Dios quería probarlos. Su mano ocultó qué cosa, hermano. ¿Qué dice aquí? Ya lo encontraron. Estoy leyendo el párrafo 8, hermanos. Los que tienen el libro enumerado. Párrafo capítulo 54, párrafo 8. Su mano ocultó un error. ¿Qué ocultó la mano del Señor? Ocultó. Dice que el Señor le puso la mano a la fecha. Ocultó un error. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, hermanos, el Señor es el Señor. Mire, dice, él, al computar los periodos proféticos,
Quienes esperaban a su Señor no se dieron cuenta de la equivocación, ni tampoco la vieron los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. El Señor puso eh, a su pueblo, dice, el Señor quiso que su pueblo tropezara con un desengaño, pues la fecha señalada y quienes habían esperado con gozo y expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición del Señor, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no vino. ¿Qué pasó con los que no estaban santificados? Se alegraron de que el Señor no vino cuando se lo esperaban. Algunos dijeron, ni siquiera creíamos en eso, finalmente. Sí, dice, su profesión de fe no había afectado su corazón. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. Hay una lección aquí para nosotros. ¿Será que nuestra profesión de fe está afectando nuestro corazón? Dice, ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculada para revelar el íntimo de los tales, el ánimo de los tales, perdón. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Señor. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes estarán, quiénes se retirarían y volverían atrás a la hora de la que, a la hora de la prueba. ¿Ya? Jesús y toda la hueste celestial dice, la mano del Señor se apartó de la fecha. Escuche, estoy leyendo la mitad del párrafo 9. La mano del Señor se apartó de la cifra y pudieron ver el error. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? En el verano de 1844. ¿Y quién estuvo allí? Samuel Snow. Samuel Snow y otros que fueron usados por el Espíritu Santo en ese momento. Se dieron cuenta, dice, la mano del Señor se apartó de la fecha. Pudieron ver el error, observaron que los períodos proféticos alcanzaban hasta el otoño de 1844 y que la misma prueba que habían presentado para demostrar por los períodos proféticos terminarían en 1843, conteo judío, demostrarían la que terminarían en 1844, conteo gregoriano. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación. Descubrieron que había un período de tardanza. Aunque en visión tardara, se cumplirá. Habacuc 2:3. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pesado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Señor. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Fue calculado para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Señor. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse. Este es importante, esta sección que está aquí en Primeros Escritos nos ayuda a entender esta sección. Entonces, lo que está describiendo es lo que dice aquí en Primeros Escritos y lo que está aquí en el libro El Gran Movimiento, ¿qué, hermanos? El Gran Movimiento Adventista. Entonces, estamos aquí en el clamor de medianoche. Miren lo que dijo aquí un hombre estoy leyendo en la página 136 del Gran Movimiento Adventista, en el Cry, el Midnight Cry, del 3 de octubre de 1844. Había un artículo escrito, ¿sí? Había un artículo escrito. Tomo mi pluma con sentimientos tales como nunca antes había experimentado. Más allá de toda duda, en mi mente, el día 10º del mes séptimo, que en aquel año caía el 22 de octubre, presenciaremos la revelación de nuestro Señor en las nubes del cielo. Estamos a pocos días de ese magno evento solemne para los que están preparados. Perdón, ese evento solemne para los que no están preparados, pero glorioso para los que están listos. He aquí viene, he aquí el esposo viene este año, salid a recibirle. Hemos terminado con las iglesias nominales, las que habían rechazado el mensaje del primer ángel.
y todos los impíos, excepto hasta donde el clamor los afectó. Nuestra obra es ahora despertar a las vírgenes, ¿qué, hermanos? Nuestra obra ahora es despertar a quienes, hermanos, a las vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con su novio. ¿Dónde estamos ahora? Si la visión tardara, espérala. Pregunta, hermano, nuestro deber ahora, ¿cuál es? Entonces, cómo estaba prefigurado en la parábola el gran movimiento adventista? ¿Estaba representado por las vírgenes prudentes o estaba representado por el clamor de medianoche? La pregunta es, ¿qué pasó con las vírgenes prudentes y las insensatas? ¿Cabecearon todas y se durmieron, sí o no? Eso dice la Biblia en el versículo 5. Todas cabecearon y se durmieron. La pregunta es, ¿quién no durmió? El clamor de medianoche. No durmió. Ni dejó, bueno, no, ni dejó dormir. ¿Está entendiendo? El clamor de medianoche no durmió ni dejó dormir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está representado el movimiento adventista en Mateo 25, 1 al 13? Como el clamor de medianoche. El Señor nos levantó, hermanos. Los pioneros no durmieron. Se mantuvieron escudriñando en ese tiempo, escudriñando, escudriñando. Y entonces, cuando entendieron, salieron a despertar a quienes. Ellos salieron a despertar a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas. ¿Ya? Allí lo dice, hermano, ¿sí? Ahora el problema aquí dice, ¿qué sucedió mientras el novio se tardó? Las vírgenes todavía cabecearon y se durmieron, ¿verdad? La palabra de nuestro Señor no falla. La escritura no puede ser quebrantada. No tiene ningún valor para nosotros pretender que hemos estado despiertos, hemos estado cabeceando, no sobre el hecho de la venida de nuestro Señor, sino sobre el tiempo. Entonces, en el tiempo de demora, no sabíamos cuánto tiempo demoraría el tiempo de demora, y sobre este punto cabeceamos. Algunos de nosotros dijimos en nuestros sueños, no fijaremos otro día. Así fue, pero nos dormimos. Ahora el problema es despertarnos. Señor, ayúdanos, porque vana es la ayuda del hombre. Habla tú, Señor, o que el Padre haga conocer ahora el tiempo. Hermanos queridos, miren todo por donde pasó el gran movimiento adventista, ¿sí? A la medianoche nosotros fuimos llamados por el cielo, hermano. Miren, aquí hay otro artículo de este periódico de aquel tiempo. ¿Cuán larga es la demora? Medio año, porque ellos decían a la medianoche, ¿verdad? Medio año, ¿sí? La visión era de los 2300 tardes y mañanas o días. Una tarde, una mañana es la mitad de una de aquellos días proféticos. Por lo tanto, es 6 meses. Miren cómo ellos tenían completo conocimiento a través de las profecías de dónde venían, dónde estaban y qué faltaba. Y es la experiencia que el Señor quiere reproducir en nosotros en estos tiempos finales, hermanos. Que nosotros comprendamos con claridad qué es lo que ya se ha cumplido, ¿cierto? ¿Qué se está cumpliendo hoy y qué falta por cumplirse? En esta figura, la parábola de Mateo 25 llega hasta ¿cuál vigilia? La parábola de Mateo 25 llega hasta la segunda vigilia. Por eso la parábola queda inconclusa y las que estaban preparadas entraron con él a la medianoche y se cerró la puerta. O sea que la parábola llega hasta la segunda ¿qué? Vigilia. ¿Dónde está el complemento de la parábola? Bueno, necesitamos ir aquí a la primera visión, porque aquí es donde se confirma, hermanos, que esta parte de la parábola tuvo su cumplimiento profético perfecto en el verano de 1844. O sea, ya no va a haber otro qué cosa, hermanos. Otro clamor. Miren lo que dice aquí. Voy a leerlo en el libro de cartas y manuscritos, perdón, manuscritos inéditos, tomo 1, página 187. El manuscrito número 54 se llama así, La verdad, la redención y el diezmo. Dice así,
La Biblia dice, usa bien la palabra, se titula, usa bien la palabra. La escritura es toda verdad, pero una aplicación inadecuada de la escritura lleva a los hombres a conclusiones erróneas. Nos hallamos inmersos en un gigantesco conflicto que se irá agudizando cada vez más y haciéndose cada vez más evidente conforme nos vayamos acercando a la batalla final. Tremendo esto, ¿no? Esto fue escrito por allá en el año 1896, ¿sí? 1800, 1896, ¿sí? Tenemos un adversario que no duerme y que influye constantemente. Escuche, hermano, en quién está influyendo el enemigo. Influye constantemente en la mente de aquellos que no han tenido una experiencia personal en las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años. Estamos hablando de lo que sucedió desde 1840 a 1890. En esos 50 años, el enemigo está trabajando en la mente de aquellas personas que no han tenido una experiencia personal en las enseñanzas que el pueblo de Dios ha recibido. Y por eso es que tenemos problemas aquí. Ahora, de paso, hermano, nosotros no podemos tener una experiencia personal, pero sí podemos tener una experiencia a través de los que la tuvieron. Y es lo que estamos haciendo manos aquí con estos libros que nos han ayudado a ubicar muchas cosas que estaban desubicadas, ¿sí? Entonces dice aquí, una experiencia en aquellos que Dios nos ha dado en los últimos 50. Algunos toman la verdad aplicable a su tiempo y la sitúan en el futuro. Escuche, algunos aplican la verdad a su tiempo y la aplican al futuro. Se convierten en futuros acontecimientos de la secuencia profética que tuvieron con su cumplimiento en el pasado. Y así, por culpa de esas teorías, así las llama, teorías, se socava la fe de algunos. Manuscrito 31 de 1896. Es importante esta declaración, porque hermano, miren, la palabra del Señor, incluyendo aquí Mateo 25, 10, mientras ellas estaban preparadas, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Qué es la boda? ¿Qué representa la boda en la parábola? En el conflicto de los siglos, capítulo 25, al inicio del capítulo dice, la boda representa el acto de ser investido Cristo a la dignidad de rey. Por eso es que la parábola nos introduce más allá del lugar santísimo. La parábola nos introduce hasta el fin de la gracia. Cuando nuestro Señor se ha investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde lo invisten como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos? La Nueva Jerusalén. Lo coronan en la Nueva Jerusalén. Amén. Y en la segunda venida, Él viene de la ¿qué? De la boda. Porque la boda representa ¿qué cosa, hermanos? El acto de ser investido Cristo a la dignidad de Rey. Entraron con Él a la boda. O sea, nosotros hoy no estamos esperando. La iglesia esperó al Señor en 1844. Nosotros entramos con Él, hermano querido, entramos con Él y ahora lo seguimos, lo seguimos. Ahí está en la primera visión, hermano. Miren, lo vamos a leer para que nos ubiquemos aquí. Miren lo que pasó aquí en la primera visión, primeros escritos. Creo que alguna vez ya lo habíamos leído, porque nosotros estamos siguiendo al Señor y ahora lo estamos esperando que vuelva de la que, hermanos. Nosotros no lo estamos esperando que llegue a la boda. Ahora lo seguimos hasta que la boda se consume. Se consuma la boda y ahora lo esperamos que vuelva de la que, hermanos. Miren lo que dice aquí. Capítulo 1, párrafo 8, primeros escritos, rapidito, hermanos, para que nosotros nos ubiquemos y reforcemos lo que ya algunos para esto ya es conocido. Rapidito, hermano, capítulo 1, párrafo 8.
Bueno, yo sí creo que aquí lo puede alguno leer y me ayuda de paso, porque, bueno, o yo lo leo para que no se nos interrumpa aquí ¿sí? Dice el párrafo 8: Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista. Voy a leerlo así: Dios me ha mostrado el camino que las vírgenes prudentes han de recorrer, el camino que las vírgenes prudentes han de recorrer durante su viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su amo cuando regrese de las bodas. Amén. Eso es lo que dice la revelación aquí. Y el párrafo 9 dice, mire, mientras estaba orando en el altar, voy a leerlo aquí en el párrafo 9, dice: miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo vi en parte alguna. Entonces vi una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. El pueblo adventista, amén hermanos, andaba por aquel sendero en dirección a la santa ciudad que se veía al final del mismo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya estaban, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, ¿qué era esa luz? ¿Cómo se llama esa luz? ¿Cómo se llama esa luz? El Clamor de clamor. medianoche. ¿El clamor de medianoche está detrás o está adelante? ¿Cómo es, hermanos? Adelante. ¿El clamor de medianoche va detrás o va adelante? ¿Cómo es el asunto? Adelante. Va detrás, hermana Elcida. Detrás de los que ya estaban caminando, dice, según me dijo el ángel, dice, el comienzo del sendero. Detrás de los que estaban en el sendero había una brillante luz, que, según me dijo el ángel, era ¿qué cosa, hermanos? El clamor de medianoche. ¿Dónde está el clamor de medianoche? ¿Detrás o delante del cortejo? Detrás. Está detrás. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el clamor de medianoche? ¿En el futuro o en el pasado? En el pasado. Bueno, si está en el pasado, entonces la parábola tuvo su cumplimiento profético perfecto allí. Por lo tanto, antes de la segunda venida, ya no va a haber otro clamor de medianoche, porque ya nosotros no estamos en la segunda vigilia. ¿En cuál vigilia estamos, hermanos? Estamos en la cuarta vigilia. Estamos en la cuarta vigilia. ¿Estamos, hermanos? Y ahora, que lo que va a pasar, lo que va a pasar ahora con el fuerte pregón del tercer ángel, será muy parecido a lo que pasó en el clamor de medianoche. Porque, hermanos, con el clamor de medianoche pasaron ¿de dónde a dónde? A ver, en el santuario. ¿De Del dónde Santo al pasaron? Santísimo. Del... Muy bien. Y con Apocalipsis 18, el fuerte pregón del tercer ángel, ¿dónde vamos a pasar? Del lugar santísimo a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Y ahí es donde donde se va a repetir en cierta manera la historia. Los que estamos preparados y estamos preparando, los que están durmiendo, ¿ya? Los que están dormidos sin preparación. Hay unos que están dormidos sin preparación. Hay unos que están dormidos, pero tienen aceite extra, pero están dormidos. Pero hay unos que no duermen ni dejan dormir. ¿En qué grupo quiere estar usted, hermano? ¿Mm? ¿Está necesitado usted que lo despierten o está para despertar? La iglesia adventista está para despertar al mundo, no para que el mundo la despierte a ella. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? ¿Jonás estaba para que despertara a los marineros? ¿O era a los marineros los que debían despertar a Jonás? ¿Cómo era el asunto allá en el tiempo de Jonás? Jonás debía despertar a los marineros y los marineros lo despertaron a él. Tremendo, ¿cierto? ¿Y qué pasó finalmente? Los marineros tuvieron que despertar a Jonás porque Jonás se durmió. Lo que está sucediendo aquí es que hubo una tardanza ahora, hermanos, en el desarrollo de la boda. Hay una tardanza con un propósito. El amo quiere probar el carácter del cortejo que le sigue. ¿Ya? Hay otra declaración aquí que nos ayuda, hermanos, en el libro, en el capítulo 53 de Primeros Escritos. Nos dice claramente aquí, hermanos, el capítulo se llama El mensaje del segundo ángel. Capítulo 55 de Primeros Escritos. En el párrafo 2. ¿O alguien me puede ayudar, hermanos?
¿Puede ayudarme alguien allá o acá, hermano? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, pastor. Capítulo Y 55. acá, hermana, ¿me puede ayudar con esto? Capítulo 55, párrafo 1 y 2. ¿Sí? 55. Léalo, por favor. Léanlo. Cuando las iglesias se negaron a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y, al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados Sigue, del hermana. Señor que estaban oprimidos, Del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia y Sí, salieron de hermano. las iglesias. salieron de las iglesias. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como la luz del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Que exclamaban: aquí viene el esposo o el novio. Salía a Sigue, hermana. Sigue la siguiente párrafita. Era el clamor Hermano, de siga la medianoche. partecita que sigue. Mire lo que dice ahí el siguiente. Siga. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les esperaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Aquellos a quienes se confirmó esta proclamación se apresuraron y con el Muy poder del bien. Espíritu Santo Bien, hermano. publicaron. Entonces, mire, ya usted con este párrafo ahí tiene una maravillosa revelación. ¿Qué es el clamor de medianoche, hermanos? Usted lo puede describir allí. Fue lo que le dio poder al segundo ángel, ¿sí? En el verano de 1844. Eso fue el clamor de medianoche. Por lo tanto, mis amados hermanos, los que mandan la parábola para el futuro le están haciendo un gran daño a la iglesia, porque no le estamos contando a la iglesia lo que el Señor le reveló a la iglesia a través del don profético. Los que están diciendo que se va a volver a repetir la parábola en el contexto literal, están echando para atrás, están echando para el futuro eventos del pasado, y entonces estamos llevando a la iglesia a la confusión. Yo quiero terminar aquí en el párrafo, capítulo 60, hermanos. Capítulo 60, voy a leerlo aquí. En el párrafo 3, capítulo 60 se llama una firme plataforma. Y aquí dice el párrafo 3, muchos, bueno, aquí dice más adelante, voy a terminar aquí diciendo, en el párrafo 3, dice aquí, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas del primer ángel o de la segunda venida, que es lo mismo. En lugar de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron ¿de dónde, hermanos? Los expulsaron de las... Iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficios del segundo ángel. Tampoco pudieron beneficiarse de qué, hermanos? El clamor de medianoche. Del clamor de medianoche. ¿Está cantando? Que había de prepararlos para entrar con Jesús ¿en dónde? Por En la el lugar fe en el santísimo. lugar santísimo. ¿Cuál es la función del clamor de medianoche, iglesia? Prepararnos a nosotros, porque todavía está alumbrando o no está alumbrando el clamor de medianoche. Todavía el clamor de medianoche está alumbrando y está preparando los caminos de nuestros pies para seguir al Señor en donde, hermanos.
Por la fe al lugar santísimo del santuario celestial. Y ellos, por haber rechazado los dos mensajes anteriores, no entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. O sea que el mensaje del primer ángel me preparaba para recibir, ¿qué cosa, hermano? El mensaje del primer ángel me prepara para recibir el segundo. El mensaje del segundo ángel me prepara para recibir el clamor de medianoche. El clamor de medianoche me prepara para recibir el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel en su obra inicial me prepara para recibir la obra final del mensaje de qué? Del tercer ángel en la cuarta vigilia que nos lleva a la mañana gloriosa. ¿Cuán gloriosa será la mañana? Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu gusto, Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia. El Señor viene, hermanos, el Señor viene. Ahora viene de la boda. La iglesia está en la tierra, anunciando en la tierra lo que Él está haciendo en el cielo. Que podamos alumbrar, hermanos, con la lámpara, con el aceite, que tengamos el vestido, que es el propósito de esta enseñanza. Esto está que se acaba y todavía nos hace falta el vestido. Esto está que se acaba y todavía nos hace falta que la lámpara alumbre. Esto está que se acaba y todavía no tenemos el aceite extra. Por eso necesitamos como iglesia, hermanos, urgir a la iglesia. Tenemos una obra grande que hacer y poco tiempo para hacerla, iglesia. Pero todavía estamos a tiempo. Y qué bueno que usted esté aquí en este estudio, siguiendo por la fe esta enseñanza maravillosa que sin duda alguna nos va a llenar una vida de revivamiento y estar velando y esperando para la venida de nuestro Señor. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Gloria te damos, eterno Padre, porque has hecho brillar una preciosa y maravillosa luz que aún todavía sigue alumbrando. Tenemos la luz del clamor de medianoche detrás. Tenemos la luz inicial del tercer ángel que nos alumbra también. Hoy estamos siendo iluminados por la promesa de Apocalipsis 18. Y por eso clamamos en esta hora, Padre, que la lluvia tardía llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra final del tercer ángel. Permítenos que hagamos sonar el clarín con un toque certero. Permítenos ser colaboradores de tu Hijo en este tramo de la historia, porque queremos que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu para romper las tinieblas de este tiempo, para romper la confusión de este tiempo, para romper la ignorancia, oh querido Padre, y que la tierra sea alumbrada. Pero primero alumbra a tu iglesia. Señor, primero tú quieres alumbrar a tu iglesia y clamamos para que esa obra la hagas en nosotros, Señor. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén.